He pasado de una cancelación tremenda en frecuencias graves a una suma agradable en frecuencias graves a través del cambio de fase. Vamos a hablar del ajuste de fase. El ajuste de fase es un ajuste de tiempo, es un ajuste que se realiza en la longitud, bueno, no en la longitud, en la frecuencia de salida de tus bocinas, de tu subwoofer per se. Alinear el tiempo de los altavoces es un concepto al que no estamos acostumbrados. Y como no estoy acostumbrado al término tengo que alinear el tiempo, no estoy acostumbrado a suponer que sé para qué es el control de fase de mi subwoofer, porque además hay diferentes tipos de control de fase. Vamos a hablar de control de fase con mucho detalle, dónde sí necesito, dónde no necesito, dónde lo aplico, dónde no lo aplico. Este es un ejemplo de un sistema estéreo, en donde el usuario está escuchando dos bocinas que están exactamente a la misma distancia de él. Vean lo siguiente, si yo moviera esta bocina un poquito para adelante o un poquito para atrás, haría un cambio o una incoherencia o un desalineamiento en la fase. Como mis dos bocinas están exactamente a la misma distancia, están emitiendo exactamente la misma frecuencia y la están emitiendo al mismo tiempo. Entonces, en la suma de una bocina con la suma de otra bocina, yo tengo una fase en suma, una fase alineada. Así es como yo quiero escuchar mi equipo, en fase. Cuando está en fase, todo está llegando de manera perfecta a mis oídos y eso es lo que yo quiero. Cuando yo tengo un ajuste de fase correcto, así debería estar sonando mi equipo, todo alineado al mismo tiempo. ¿Qué es lo que sucede en este ejemplo particular? Es un ejemplo hipotético. No les digo que les va a pasar a todos los usuarios, no les digo que les va a pasar siempre. Puede no suceder. Lo voy a hacer de manera muy hipotética para explicar dónde se aplica el ajuste de fase. Voy a agregar un subwoofer a mi sistema estéreo que ya estaba funcionando, ya estaba alineado, yo estaba muy contento. Voy a agregar un subwoofer por la parte de atrás que va a irradiar hacia mí. Cierta parte de la frecuencia va a irradiar hacia mí, yo lo voy a percibir, lo voy a captar, lo voy a entender y está perfecto. Pero esta frecuencia o este sonido acústicamente en cuanto llega a una pared, va a rebotar hacia otra pared. Ustedes vean que de aquí lo estamos rebotando hacia acá. Y esta pared lo va a rebotar hacia enfrente. Y si ustedes observan, esta onda de sonido ya no está en fase con la onda de sonido original de tu sistema estéreo. Lo voy a volver a repetir. Pongo mi subwoofer aquí atrás. Hay cierta porción de graves que va a irradiar hacia mí, lo voy a entender, lo voy a escuchar perfecto. Y hay otra parte, no lo sé. Esto es lo que no sabemos. ¿Qué porción de mis frecuencias graves, al interactuar con las paredes, con el espacio que yo tengo, va a generar una frecuencia desfasada y en este caso invertida a la que originalmente yo ya tenía? Eso no sé cuándo va a pasar, pero sí lo escucho. En este momento, este muchacho que está aquí sentado está experimentando un fenómeno que se llama cancelación de frecuencias bajas. Y eso es bien común. Y eso se detecta por el simple hecho de que antes de poner el subwoofer tenía frecuencias bajas, llego, pongo mi subwoofer, ya no tengo. ¿Cómo que ya no tengo? O sea, yo compré el subwoofer para sumar graves, no para restar. Pero otra vez, en la interacción, porque esto no tiene otra manera de explicarse, en la interacción del subwoofer con mis paredes, con mi entorno, con mi espacio, puede suceder que la longitud de onda resulte invertida respecto a una longitud de onda que yo ya tenía original, la frecuencia per se. Entonces, a esto se le llama cancelación de frecuencias graves. Lo detecta el oído porque se escucha un vacío en los graves. En lugar de ser graves contundentes, ahora tengo un vacío en las frecuencias graves. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo puedo solucionar? Es lo que me estoy preguntando en este momento. ¿Cómo lo soluciono? Con el ajuste de fase. Hay otra manera de solucionarlo que implica mover el subwoofer, pero como ya vimos que de repente no tenemos más espacios o de repente no puedo mover mi subwoofer de ahí porque ese es el espacio que yo le di, lo único que me queda por hacer es ajustar la fase. Este problema únicamente lo arreglo o moviendo el subwoofer o ajustando la fase.
Este es el ajuste de fase básico. El ajuste de fase que tienen todos los subwoofers es ver un botoncito que dice 0 y que dice 180. Quiero que analicemos entonces cómo es la frecuencia, cómo se emite la frecuencia cuando la perilla está en 0. Vean que mi subwoofer empieza a trabajar de positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo. Ese es el ajuste de fase en 0. Observen muy bien cómo cambia la generación de sonido, la generación de frecuencia si invertimos la fase. Vamos a poner la fase en 180 y ahora en lugar de empezar en positivo, ahora va a empezar en negativo. Entonces este empieza de negativo a positivo, negativo a positivo. En el reflejo acústico también se va a cambiar la fase y al final lo que voy a tener por fin es una suma de frecuencias desde mi subwoofer en conjunto con mis bocinas frontales. Acabamos de resolver un problema tremendo únicamente yendo a mover esa perilla, ese botón de fase. He pasado de una cancelación tremenda en frecuencias graves a una suma agradable en frecuencias graves a través del cambio de fase. Lo que hace mi subwoofer es únicamente trabajar en una generación de frecuencias inversa a la de mis bocinas. Y tú pensarías que esa inversión o hacerlo al revés afectaría el sonido y puede que lo afectes. Por eso nunca decimos ponlo siempre en 180 porque a lo mejor en 180 en la interacción con tu sala sí restas. No, a lo mejor si lo pones aquí a un ladito de las bocinas, si pones esto a un ladito de las bocinas y lo pones en 180, en automático estás cancelando frecuencias bajas. Tiene mucho que ver con la ubicación y con la percepción del sonido de la persona que está disfrutando el sistema. Este es el ajuste básico que puede ser 0, 180. Lo único que hacemos es invertir la polaridad, por así decirlo, de trabajo del subwoofer para que en las reflexiones acústicas esa inversión o ese volteo tenga coherencia con lo que yo ya tenía. ¿Sí lo ven? Ese es el ajuste de fase básico. Vamos a hablar ahora del ajuste de fase avanzado. Este ajuste de fase que no tienen todos los subwoofers, esto sí es exclusivo de nuestros subseries que estamos platicando, que estamos analizando el día de hoy. Tienen un ajuste de fase en perilla. Y vean que también tiene un 0, también tiene un 180, pero tienes la oportunidad o la libertad de variar dónde quieres que empiece tu subwoofer. Vamos a ponerlo en un ejemplo más gráfico. Voy a mover por aquí. Esta es la señal en donde yo corregía con una inversión, con un volteo en la frecuencia, en donde yo lo dejaba así. Lo dejo más o menos por aquí y entonces ya tengo la suma. Pero ¿qué pasa cuando el problema no es así? ¿Qué pasa cuando mi problema no es una inversión de 180 grados? ¿Qué pasa cuando mi problema no se soluciona invirtiendo la polaridad de mi subwoofer? ¿Qué pasa cuando la fase está así? Mira. ¿Se arreglará? Vamos a ver. Mira, voy a bajar esto. Lo voy a invertir. Y lo voy a volver a subir. ¿Se arregla? No, no se arregla. Hay ciertos problemas de desalineamiento de fase que no se arreglan cambiando la polaridad. Se arreglan adelantando o atrasando el tiempo de salida del subwoofer. Entonces, en lugar de hacer una inversión invertir la polaridad por completo, la perilla me da la oportunidad, me da la libertad de hacer un ajuste parecido a lo que estoy haciendo en este momento. Vean que así estaría invertido, así estaría en fase. Entonces yo puedo ir moviendo mi perilla de fase hasta encontrar cuál es el ángulo correcto, a cuántos grados lo voy a poner. Tal vez si el problema era y la inversión de la polaridad no lo arreglaba, tal vez únicamente lo tenga que desplazar 50 grados. Tal vez. Si el problema estaba un poquito más para acá, tal vez lo tenga que desplazar 130 grados. Esa libertad de desplazar el alineamiento de la salida del subwoofer es lo que me da el ajuste de fase. Sí, desde luego voy a requerir
un poco más de medición, voy a requerir otras herramientas que me permitan determinar que hay un problema de fase. Porque para darle uso a esta perilla, sí requiero hacer una medición en cuanto a dónde tengo cancelaciones de frecuencias bajas. Y si el problema es el subwoofer, con mi subwoofer, sin necesidad de moverlo, sin necesidad de cambiarlo de lugar, yo puedo utilizar esta perilla y empezar a jugar un poco con el alineamiento de la frecuencia del subwoofer en función del alineamiento de las frecuencias de mis bocinas principales. Ese es el ajuste de fase avanzado que ofrecen nuestros subseries.